transforma y los medios de comunicación evolucionan. Nos enfrentamos con una fuerte necesidad de un periodismo veraz, oportuno, serio, imparcial, plural, profesional y reflexivo para la vida de un país. Frente a Frente es la experiencia e innovación que consolida la oferta de información para mantener a un público interesado en los artículos de opinión, que son los diferentes puntos de vista basados en argumentos sólidos sobre las noticias periodísticas del momento. Frente a Frente, con la experiencia de Renato Álvarez, de lunes a viernes, 7 de la mañana, por Canal 5. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Pues ha llegado el día en que los organismos de sociedad civil van a tener su asamblea para elegir a sus representantes, un propietario, una propietaria, un suplente o una suplente, a integrar la junta nominadora. Miren, ya se saben las corrientes que van a primar ahí y los candidatos que van a disputarse la representación en la junta nominadora. Por ejemplo, el licenciado José Ramón Ávila de Azonoc es el candidato de algunas organizaciones de sociedad civil. Y la señora Marta Durón, solo permítanme verificar el nombre, pero ella va en la fórmula de Tomás Andino. Es Dubón. Dubón es, ahí tenía mi pequeña confusión, es Marta Dubón. Y el exdiputado Tomás Andino, son los otros, por lo menos hasta el momento, Marta Dubón y Tomás Andino, propietaria y suplente. Del lado de del lado de José Ramón Ávila, solo conozco la información de él, que va como propietario y que lo apoyan varias organizaciones. No tengo todavía el suplente, no sé si don Guido Guiguri maneja información al respecto. No, hasta ahí no llego. Pues así está la cosa, ¿verdad? Solo esperemos que sea una asamblea transparente. Es lo único que esperamos. Ya sea que doña Marta Dubón, junto a Tomás Andino, ganen la representación de la sociedad civil en la junta nominadora, o el licenciado José Ramón Ávila, lo importante es que elijan bien. Que elijan a personas que estén comprometidas con una Corte Suprema de Justicia, aunque el término resulte para ustedes trillado, independiente. Despartidizar lo más que podamos la Corte Suprema, que la Corte Suprema no responda a intereses partidistas, sino al supremo ideal de una administración de justicia independiente. Pues así están las cosas. Si me preguntan cuál es la línea de José Ramón Ávila o cuál es la línea de Marta Dubón, no les puedo decir, no sé. Solo sé que se han distinguido en los organismos de sociedad civil.
Yo a Tomás lo conozco porque Tomás fue diputado por el Partido Libertad y Refundación. Además, Tomás ha tenido una labor muy importante con los niños, con los jóvenes. Yo en esa área es que conozco a Tomás Andino. Y lo he tenido aquí varias veces, hace muchos años, y siempre me pareció un hombre comprometido socialmente. El asunto aquí es que hayan representantes en esa junta nominadora que no respondan a intereses de ningún tipo de grupos ni partidos, que no respondan a los intereses del sector privado, que no respondan a los intereses del sector político, sino gente que tenga el interés de seleccionar, de buscar a los mejores profesionales de las ciencias jurídicas, notarios, que se autopropongan y que garanticen integrar la Corte Suprema de Justicia sin ningún color político, porque al final eso es lo que se ha criticado históricamente, ¿no? Los magistrados que van a defender intereses de grupos económicos o de grupos políticos. Y entiendo que la mayor parte de hondureños estamos hartos de eso, y que por eso es que han tenido gran beligerancia a este proceso y mucha expectativa a ese proceso. Me corrigen por favor el audio de retorno porque en cualquier momento me sangra el oído, es un ruido enorme que tengo ahí en mi oído izquierdo. Muchas gracias siempre por la diligencia a mis compañeros de la dirección de cámaras. Pues de eso les vamos a informar en el transcurso del día. Antes tenemos otro tema que ha ocupado espacios en los informativos de los medios electrónicos, en radio y televisión. Se los digo porque en TN5 Estelar esta noticia la manejamos todos los días. Lo que nosotros creemos que es de interés público, pues lo informamos, y por eso en nuestros espacios esta información no es que ha estado dominando el panorama, pero sí casi todos los días tenemos información de lo que está ocurriendo en la Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos hace algunos días emitió un comunicado en el que establece que la reestructuración, liquidación y vencimiento de contratos anticipado de personal se ha realizado conforme a la norma jurídica vigente y corresponde a cumplir con los objetivos estratégicos de la nueva institucionalidad en optimizar recursos para una mejor gestión y administración. Dicho proceso se hace con base en el capítulo 15, artículo 187 del reglamento de la Ley de Servicio Civil para personal contratado en modalidad de acuerdo, y que cita que se procederá la cesantía de uno o más servidores públicos en cualquiera de los casos excepcionales siguientes: reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario, y 2, reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. En el caso de personal bajo modalidad de contrato, el proceso se basa en el capítulo 20, artículo 200 del reglamento de la Ley de Servicio Civil, que menciona que las Secretarías de Estado y los organismos desconcentrados podrán suscribir contratos de servicios profesionales y técnicos con personas naturales cuando las labores asignadas no puedan ser realizadas por los empleados regulares o de carrera, ya fuere por la especialidad de las labores o por otra razón calificada. En la Secretaría de Estado, en los despachos de Derechos Humanos, hemos revisado y evaluado minuciosamente los expedientes del personal, constatando diversas irregularidades y duplicidad de funciones asignadas, por lo que se ha tomado la decisión enmarcada en la legalidad. Básicamente es lo más importante del comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos. Y lo que hemos informado, todo lo que ha trascendido, es que ha habido ahí barrida en la Secretaría. Al menos 40 defensores de derechos humanos y 14 personas que trabajaban en el mecanismo de protección de periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia de dicha Secretaría fueron despedidos. Esto más ha provocado reacciones como por ejemplo la Oficina para Latinoamérica de Reporteros Sin Fronteras, que expresó su inconformidad en su cuenta de Twitter por los cambios del mecanismo de protección,
Hoy se ha despedido a más de 2/3 del personal. 14 funcionarios, denunció Reporteros Sin Fronteras. La organización mencionó que ya de por sí existía una falta de recursos y personal para garantizar medidas de protección eficientes. Ahora los despidos representan un riesgo para los protegidos y las protegidas. Reporteros Sin Fronteras pide que se reponga rápidamente al personal técnico del Sistema Nacional de Protección de Honduras para que los comunicadores y comunicadores, los defensores y defensoras de los derechos humanos y las operadoras de justicia no se vean sometidos a un riesgo aún mayor del que ya corren, agregó. Repito, Reporteros Sin Fronteras. Pues esta es la situación. Y hoy, para debatir un tema que me parece de interés público, está con nosotros la secretaria en los despachos de Derechos Humanos, Natalie Roque, aquí a mi derecha. Bienvenida, ministra. Gracias. Es un placer tenerla en el programa. Usted me preguntó si se quitaba la mascarilla. Yo le dije, confío en que usted ya se aplicó las vacunas. Ayer me apliqué una, dice. No, se hizo la prueba nuevamente. Se hizo la prueba. ¿Cuál se hizo? ¿ELISA? PCR. Me hice PCR la semana pasada, de hecho. Y negativo. Negativo, y ayer nos hacemos generalmente cuando vamos a casa presidencial. Anteayer me hicieron una prueba, sí. Entonces, todo bien. Muchas gracias, Renato. Ahora que conste, ¿verdad? Uno puede infectarse en cualquier momento. En cualquier momento, y puede salir negativo ayer y estar positivo hoy, así que hay que guardar todas las medidas. Al final también confiando un poco en que tenemos distancia suficiente. No, y además, como yo tuve la COVID hace menos de 2 meses, creé anticuerpos, y una gran cantidad de anticuerpos, ¿verdad? Pero siempre hay que recordarle a la población que es indispensable mantener todas las medidas, tener el cuidado. Justo anoche recibí la noticia de una familiar cercana que está contagiada y de una casa de mi familia donde se han contagiado por tercera vez. Hay que recordar que también el contagiarse una vez o el tener 3 vacunas no indica que no se puede volver a contagiar las personas. Y don Guido Eguigure, asesor del mecanismo y desplazado de la Secretaría de Derechos Humanos, no se quita la mascarilla. Yo prefiero mantenerla. Bueno, queda a discreción suya. Yo solo pido que se la quiten cuando realmente esa mascarilla impide que se escuche bien la voz. Muy bien, usted me indica entonces. Pero hasta el momento se la estoy escuchando bien. Perfecto. Aquí a mi lado izquierdo está Dina Mesa. Dina Mesa es concejal del Consejo Nacional de Protección por la Sociedad Civil y directora de la Asociación por la Democracia y Derechos Humanos. ¿Qué tal, Dina? Mucho gusto, Renato. Tú también, tú no te la quitas, ¿verdad? No, no me la quito. Ni así te ruegue. No. Bueno. Pues si no me escucha así. A ti te escucho la voz así medio oscura. Mira, y si hay cosa que para mí, ¿verdad? Puede ser que para otras personas no. Le quita gusto al programa es cuando el audio no está bien y cuando la voz no se escucha bien. Es que tengo doble, entonces. Pues con razón, ya sabes. Ya. ¿Ahora? Claro que mejora. Mejora. Así es, sí. Y tengo también al presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, don Víctor Marín Paz Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, fiscal? Bienvenido. Mucho gusto. Buenos días. Un placer. Bueno, miren, si quieren, no es si quieren, es que este asunto es de moderarlo correctamente, ¿verdad? Eso de si quieren puede ser que se me convierta en anárquico esto, ¿no? Por eso hay un moderador siempre, para que ponga orden en un debate. Y yo estoy seguro que será un debate de altísima calidad y respeto. No me cabe la menor duda. Pues ante esta situación de que hay sectores que cuestionan esa barrida en la Secretaría de Derechos Humanos, incluyendo en este mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, a operadores de justicia, a periodistas, creo que es oportuno comenzar escuchando a la ministra Natalie Roque con sus argumentos del por qué este montón de despidos ahí en el mecanismo y en la misma Secretaría. Muchas gracias. Pues no es fácil, Renato, en ningún contexto realizar despidos. Déjeme comenzar diciendo esto, que no son decisiones fáciles, son decisiones que se han tomado también con análisis. Hemos pasado ya la barrera de los 6 meses de la administración. Hubo diversos momentos en los que se ha hecho auditoría de personal. Hemos entrado, desde que llegué a la Secretaría de Derechos Humanos había una toma.
porque hay que decir que la situación de personal no es algo que inicia con nuestra administración. Llegamos y había una toma porque la administración saliente no dejó garantizada la estabilidad laboral y habían contratos que no estaban firmados de cerca de 40 personas. Tuvimos todo un proceso, incluso llegamos con una abogada laboralista ese día para poder escuchar las demandas de los trabajadores y las trabajadoras, y hemos tenido diversos momentos de análisis. El último proceso de análisis, y bueno, lo que ha generado un poco más de eco ha sido el análisis que se ha hecho con el personal del mecanismo de protección. Pero en realidad son análisis de personal que obedecen a todos los espacios de la Secretaría. Por aquí tengo el informe del proceso de reestructuración de personal, donde usted podrá ver que hay en servicios materiales y servicios generales, reestructuración de personal, también en la Dirección de Prevención a Violaciones a Derechos Humanos, planeamiento y evaluación, en la sugerencia de recursos humanos. Es en todas las áreas de la Secretaría de Derechos Humanos donde se ha realizado este proceso y obedece a diversos factores, como allí lo establecen. Hay una comisión que hizo las evaluaciones, y en el caso del mecanismo de protección también pues obedece a criterios que pasan por la confianza, por la confidencialidad que existe de la documentación. Esto es algo que todavía no se había planteado públicamente, pero el día del lunes se interpuso una denuncia. Ayer, bueno, Guido va a tener que salir pronto porque tiene una cita en el Ministerio Público para continuar con las indagaciones, porque existen indicios y además hubo destrucción de documentos. El viernes, a la salida del personal del mecanismo de protección, tenemos informes de auditorías también que nos hablan de situaciones muy inquietantes respecto al manejo de la información, sobre todo información electrónica, aunque no exclusivamente, y pues lo más importante, y esto es algo que ya lo hemos manifestado tanto en reuniones de consejo como abiertamente en algún momento que hemos hecho pronunciamientos que hemos recibido de las personas beneficiarias, colectivos, organizaciones, señalamientos específicos respecto a la falta de respuesta, o incluso quienes identifican como sus agresores o como haber sido víctimas de revictimización, valga la redundancia, o de algún tipo de agresión o negligencia a personal que se encontraba dentro de este espacio. La nueva directora que acaba de entrar en funciones hace aproximadamente un mes, ha hecho también una serie de reuniones y ha tenido al menos 3 audiencias en las que se le ha pedido expresamente tomar denuncias sobre personal. Hay casos incluso de negación a hacer análisis de riesgo hasta que no exista un nuevo personal. Existen una serie de situaciones. Hay que decir que también la problemática del mecanismo de protección no es una problemática nueva, que ya en su momento la Asociación de Periodistas, ya en su momento gremios se han retirado y han denunciado a la situación, no solamente lo interno del mecanismo, sino también la falta de voluntad política, la falta de presupuesto. Existe un diagnóstico, en este momento tengo una versión preliminar, no es público aún, estamos esperando poder hacerlo público en las próximas semanas. Es un diagnóstico elaborado a solicitud del Consejo Nacional de Protección por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se establecen una serie de cosas que pasan también por la falta de confianza en ciertos sectores, por muchas falencias que tienen que ver también con la falta de asignación de presupuesto. Hay diversas problemáticas que aquí se establecen y que esperamos pronto. Se iba a presentar el 11 de agosto. De hecho, lo queríamos presentar desde mayo para coincidir con el Día del Periodista en algún momento, pero bueno, hemos tenido diversos inconvenientes que pasan también por el tiraje, por una revisión que tiene que ir por todo el Consejo de Protección, los diversos concejales, y finalmente ahora está listo y estamos esperando. Justo ayer se hizo una convocatoria para poder definir la nueva fecha de presentación de este documento, ya que el 11 de agosto no se pudo por situaciones que tienen que ver con la COVID, precisamente con el contagio que había en la oficina de la alta comisionada, con el contagio de una parte significativa del personal. Entonces, ha existido una problemática. Este diagnóstico llega hasta el 2021 y ahí se establecen muchas de estas problemáticas que nosotros heredamos y que estamos tratando de subsanar. Y nuevamente decir que no ha sido una decisión fácil,
que hay mucho de este personal que también es personal de servicio, de mantenimiento, motoristas, conserjes, que es personal que además entendemos que tiene situaciones económicas que no son las mejores y pues quedarse sin empleo en este momento para cualquier persona es una situación difícil. Sin embargo, también debemos atender no solamente al mandato que tenemos de recuperar la institucionalidad, de sanear espacios, de recuperar la confianza. Y en la Secretaría de Derechos Humanos la confianza también pasa por el cambio necesario de personal, porque no se le puede pedir a la gente recuperar la confianza cuando me dice, pero si es que son las mismas personas que cuando fui a poner mi caso hace un año o hace un año estábamos en pandemia, hace un par de años me tuvieron esperando, me maltrataron, me revictimizaron, una serie de situaciones, Renato. Además, y esto también lo hemos dicho públicamente, lo hemos manifestado, es que en diversos momentos nos hemos sentido directamente, y las compañeras nos hemos sentido bajo niveles de intimidación que nos han hecho no solo pedir protección oficialmente a la Secretaría de Seguridad con acompañamiento, sino también interponer denuncias, Renato, porque han existido actos de intimidación incluso en mi despacho. Han existido actos de intimidación a las y los compañeros. El viernes, y Guido por ahí podrá ampliar, que la situación no llegó a la violencia. En algún momento trascendió un video de una visión de un altercado que hubo en personal, donde se llegó a la agresión física, y fue una agresión física hacia la funcionaria de personal de la Secretaría. Y este viernes, bueno, también hubo gritos, amenazas, actos más político-partidarios de vivas al partido de la administración anterior, al Partido Nacional, muchas cosas también bastante fuertes. También esta es otra cosa que se ha manejado, ¿no? Que los despidos tienen que ver únicamente con que una persona sea activista política. No, yo misma he sido activista política. Usted recuerda que la primera vez que estuve en este espacio fue precisamente cuando formaba parte de la fórmula presidencial de nuestra presidenta y depusimos la candidatura para dar paso a una alianza. Entonces, la ministra de Derechos Humanos no es apolítica partidaria, pertenezco a un partido político, sin embargo, creo tener ciertos niveles de discernimiento que no necesariamente acompañan a todo el personal. También en mi mismo despacho se encuentran personas de la administración anterior, trabajamos muy de cerca con personas que son identificadas y que también los colectivos en algún momento nos han señalado, porque todavía conserva o tiene cerca personas muy identificadas con la administración anterior, pero que son personal técnico formado y además comprometido, que entendemos que el hecho de venir de una administración anterior o no, o de tener vinculaciones familiares o personales, política partidaria, no es la única razón para remover de su cargo o para excluir o marginar a una persona. Las decisiones han tenido, como le digo, todo un proceso de análisis. Hubo una comisión, Guido es una de las personas que ha integrado la comisión de análisis, sobre todo en estos ámbitos que además son tan sensibles. Yo me he abstenido, salvo en casos particulares que tienen que ver más con la infraestructura y no con personal del mecanismo de protección o de desplazamiento interno. Me he abstenido también de estos análisis para dar espacio a que sea técnicamente y con abogados, con las direcciones y también escuchando las denuncias que tenemos, porque esa también es nuestro deber, escuchar a la gente que durante muchos años se ha sentido excluida o ha sentido que la Secretaría de Derechos Humanos no era un espacio donde se podía participar o donde se podía acercar para solicitar protección en el caso de los mecanismos. Y bueno, en este sentido existe el diagnóstico por un lado y por otro lado también hay muchas cosas que no podemos poner a la luz pública por los niveles de confidencialidad que están en proceso de investigación del Ministerio Público, pero sí, no es la situación más fácil. También no es la situación más fácil para jóvenes mujeres funcionarias que nos vemos asediadas en algún momento. Hemos tenido hasta la renuncia de una compañera propuesta como alta funcionaria que ya lo ha dicho en algunos espacios, que renuncia por el ambiente que se manejaba y por amenazas directas que vivió por parte de personal en la Secretaría de Derechos Humanos, personal que hemos tenido también que denunciar ante el Ministerio Público por estos actos.
Bueno, hemos escuchado a la ministra de Derechos Humanos, ya vamos a escuchar a don Guido Eguiguren, porque este asunto de documentos destruidos me llama poderosamente la atención. Pero de este lado está la concejal de este mecanismo de protección para los y las defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia de Honduras, y también el fiscal Víctor Marín Paz Martínez, que es el presidente de la Asociación de Fiscales. Entiendo que para ustedes no ha sido nada del agrado las decisiones de la Secretaría en cuanto a la destitución de 40 defensores de derechos humanos y 14 personas que trabajan para el mecanismo. Comienzo con Dina Mesa. Sí, muchas gracias, Renato. Escuchando a la ministra, así el discurso que se trae aquí es bien bonito, pero cuando está usted ya en el sitio, hemos atendido varias denuncias de violaciones a derechos humanos. Una cosa es que lo despidan, y que cada gobierno va a despedir, pero que lo despidan estigmatizado, diciéndole que es de una narcodictadura, que es de una estructura criminal. Imagine usted dónde va a conseguir trabajo. Por otro lado, como se violenta arriba, hay gente armada, que nunca la Secretaría ha tenido gente armada, hay gente incluso que ha sido capturada por un caso y que estaba ahí dentro y que vigilaba a personal de la Secretaría de Seguridad. El abogado Darlan Matute ya lo mencionó en una denuncia que interpuso contra la ministra en el Ministerio Público, y hay varias quejas contra ella en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ha llegado con una actitud revanchista, ha llegado con ese discurso de odio contra las personas que nada tienen que ver con esa estructura criminal y esa narcodictadura que estuvo anteriormente. Tienen derecho al trabajo, estaban ahí cuando ella llegó, y es normal los despidos, pero es normal con dignidad, respetando los derechos humanos, principalmente una ministra que está en una secretaría muy importante y que tiene que seguir las líneas del plan de trabajo de la presidenta Xiomara Castro. Yo creo que la ministra está dejando muy mal parada a la presidenta con todas estas actitudes. Reiteradamente hemos acompañado casos, se lo digo porque hemos documentado esos casos, no es que tenemos ninguna campaña contra la ministra, tenemos mucho cariño porque la conocimos en la dictadura, en Micheletti, la acompañamos cuando fue perseguida, escribimos, porque soy periodista también, a favor de ella cuando la perseguía, y no tenemos ninguna campaña contra ella, sino que estamos denunciando sus actitudes. Yo le dije de entrada, cuando dice que había esta protesta, fui yo porque nos llamó por chat a todas las organizaciones. Yo salí corriendo porque dije, puchica, ¿cómo es posible que a la ministra no la dejen tomar posesión? Llegamos a esa reunión que tuvo con el personal, lo humilló, y lo quiero decir públicamente, humilló a las viceministras que quedaron, la viceministra Siman y otra viceministra, las humilló tan horrible que me sentí hasta cómplice en esa reunión. Le llamamos la atención, y después lo hizo en otras reuniones, le hemos llamado reiteradamente la atención en el Consejo Nacional de Protección. Le hemos dicho que ese discurso de odio es contra los derechos humanos. El Plan Nacional de Derechos Humanos y la Política Nacional de Derechos Humanos ya dice que la Secretaría es rectora de esta política y debe impulsarlo respetando los derechos humanos. Normalizadamente se debe despedir, pero con dignidad, respetando sus derechos, los manda sin un 5. Mire, aquí van a haber demandas multimillonarias que vamos a pagar nosotros como pueblo, porque no se siguió el procedimiento, no se siguió lo que dice la Ley de Servicio Civil, y aquellos que están con el Código de Trabajo no se siguió el procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de unos años, porque esta gente está demandando, son sus derechos, está demandando y tenemos que pagar nosotros como pueblo. Ahora voy al Mecanismo Nacional de Protección. Ahí, de entrada, le hemos pedido pruebas reiteradamente, que nos presente esos análisis que tiene, y eso nunca nos ha presentado nada. Entonces, hubo un despido abrupto de personal que hemos gastado como pueblo, el Estado ha gastado, la comunidad internacional los ha capacitado durante varios años. Son gente capacitada. Le digo que yo he acompañado casos montón, periodistas y defensores de derechos humanos.
paso a paso por todas las unidades. He conocido a todo ese personal que despidieron. Y los he conocido no con esa línea que está diciendo, los sigue estigmatizando. Esta gente nunca va a conseguir trabajo. O sea, nadie les va a dar porque son estructura criminal, son narcodictaduras, tienen irregularidades, tienen denuncias en el Ministerio Público. Vamos al Ministerio Público a revisar cuántas denuncias hay. O sea, sé que esta última la están presentando, pero hay denuncias contra la ministra por violaciones a derechos humanos y además por intromisión en la sociedad civil. En la Asamblea de Sociedad Civil ha querido meterse y eso la ley ya lo prohíbe porque no debe haber injerencia del Estado. Como defensora de derechos humanos, 39 años, Renato, que he venido en diferentes gobiernos y a ningún gobierno le voy a permitir violaciones de derechos humanos. Los vamos a denunciar siempre, independientemente. Conocemos a Natalie, conocemos a Guido, a toda la gente generalmente que está en la Secretaría, pero violaciones de derechos humanos no son negociables. Entonces, ahí es donde vemos, no tenemos esos informes que está hablando la ministra, esas comisiones de evaluación de esta gente que despidieron, no las han hecho. Yo fui con el nuevo personal que obviamente tiene derecho a un trabajo y no son ellos los responsables de que los contrataron. Esas personas tienen cero experiencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiénes van a sufrir las consecuencias? Los beneficiarios y beneficiarias. Yo he sido beneficiaria del mecanismo y sé que hay cuestiones estructurales, hay falencias, sí, pueden haber personal que puede discriminar o algo, pero todo eso debe ser con unas audiencias, debe tenerse informes, cuándo se hizo y colocarlo. Como consejo no los conocemos. O sea, nos dice reiteradamente que no tiene confianza en ese personal, que no sé cuánto. Tiene todo el derecho, pero pensamos que si iba a cambiar al personal debió ser en forma paulatina. Mire, los que llegaron, por eso está gente, la que quedó, solo quedaron 5. Tienen que capacitar a los que llegaron, de cero. Tienen que ver los análisis de riesgo, que son un montón. Tienen que prepararse para los comités técnicos. Los comités técnicos es donde se deciden las medidas de protección. ¿Sabe cuántos están parados? Como 40. Porque se dispuso con la nueva administración que se pararan esos comités. Y eso es prohibido. La ley dice que los funcionarios no tienen más obligaciones que lo que dice la ley. Y la están violentando reiteradamente. La ministra ha llegado con eso. Nos desconoce como consejo. Nos trata como sus empleados. Las decisiones las violenta. Teníamos un oficio para la presidenta Xiomara Castro y le dijimos como consejo, tomamos la decisión de que como en el gobierno de Juan Orlando no se tomó en cuenta, pues que lo mandáramos. Y en ese momento ella era la coordinadora del Consejo de Protección. No lo mandó, tenía unas actas retenidas ahí para que no tienen firma. Eso es violatorio de la ley, eso no puede hacerlo. Y por otro lado, como sociedad civil nos tocaba rotarnos, porque la ley ya lo menciona. Cada sector, gobierno, gremios, sociedad civil, debemos rotarnos cada año en la coordinación. Decidimos rotarnos en esta administración, porque en la otra no mirábamos las condiciones. Confiamos en esta administración, confiamos en el plan de gobierno pro derechos humanos de la presidenta. Entonces decidimos rotar y nombramos como sociedad civil al compañero Donny Reyes. Desde que rotamos, la ministra ha entrado un problema. Anoche, por ejemplo, nos mandaron una convocatoria desde la Secretaría Ejecutiva, desde la dirección del mecanismo de protección. La directora, que me imagino que fue a petición de la ministra, nos mandó esa convocatoria a una sesión extraordinaria de consejo, violentando el artículo 26, el reglamento de la ley de protección, el reglamento interno del Consejo de Protección, porque la directora del mecanismo no tiene ninguna potestad de convocar a una reunión de consejo. Entonces, ha venido reiteradamente violentando. Estos gremios que se retiraron del colegio el año anterior querían regresar, pero viendo las actitudes de la ministra violatorias al consejo, de mucha confrontación, no sé qué es lo que quiere. Honestamente,
creo que debe verificar el plan de gobierno de la presidenta Xiomara. Confío muchísimo en la presidenta, de que va a llevar a cabo un plan de derechos humanos y que ahora lo tienen que revisar el plan nacional y la política pública, y la ministra la está dejando en mal predicado, o sea, está violentando derechos ahí adentro. Esa gente me consta que le violentan los derechos, nadie me lo ha contado. Como periodista veo, observo, como concejal tengo esa potestad de revisar, y como Consejo de Protección tenemos la potestad, según la ley, de recomendar situaciones que van contra los derechos humanos. Entonces, eso es lo que está pasando. Solo un breve resumen le estoy dando acá. Bueno, Dina Mesa es concejal en este Consejo Nacional de Protección por la Sociedad Civil y a la vez es directora de la Asociación por la Democracia y Derechos Humanos. Ya voy a escuchar al fiscal Víctor Marín Paz Martínez, porque este mecanismo también protege a los operadores de justicia, entre ellos los fiscales. ¿Cuál es el criterio que tienen los fiscales sobre esto que ha resumido Dina Mesa? Que la secretaria de Derechos Humanos de la administración de la presidenta Castro violenta los derechos humanos de los trabajadores de la secretaría, incluidos los del mecanismo de protección, también me gusta decirlo de manera completa, rigurosa y exacta, a los y las defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia en Honduras. Y también voy a escuchar después de la pausa a don Guido E. Guigure. De hecho, creo que después de lo dicho por Dina, necesito escuchar, o necesitamos todos escuchar a la ministra, a quien se le cuestiona que siendo secretaria de Derechos Humanos violenta los derechos humanos de los trabajadores que trabajan en su secretaría. Volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los titulares que destaca a esta hora tunota.com. Hoy se instala la Asamblea de Sociedad Civil para elegir representantes en Junta Nominadora. Ya les decía algunos minutos, la representación propietaria de la sociedad civil hoy se la van a disputar José Ramón Ávila y Marta Dubón. Ellos se van a disputar la representación propietaria de la sociedad civil. Como aquí todo lo llevamos a los extremos, al blanco y negro, me imagino que mucha... Renato, ¿y cuál es la del gobierno? Renato, ¿y cuál es la de la oposición? Miren, yo no sé, lo único que uno quiere es que sea transparente. De hecho, ya hay demasiadas versiones sobre las organizaciones de sociedad civil habilitadas. Hay mucha queja y denuncia que le limpiaron el expediente, no se sabe dónde, si fue en Gobernación, si fue en el Congreso. Edmundo Oriana ayer negó que ellos hayan limpiado expedientes de organizaciones de sociedad civil. Usted dice, a mí los expedientes me los enviaron desde Gobernación. Y además dice, mi personal en la Secretaría de Transparencia afirma que los notarios que mandó Gobernación los fueron a intimidar. Eso dijo Mundo Orellana ayer. Pero también supe que mandaron notarios porque una funcionaria de Gobernación se quiere proteger las espaldas por si alguien en algún lado limpió expedientes de organismos de sociedad civil para que quedaran habilitados a participar en esta asamblea de hoy. Entonces se han tejido muchas cosas que ojalá no den al traste con una asamblea honesta, transparente, y que quien represente la sociedad civil o quienes lo representen sean técnicos, personas que vayan a evaluar con honestidad todas las autopropuestas para optar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quería darle yo un valor agregado a la noticia que destaca hoy tunota.com con buen criterio. Es
el titular que más destaca tu nota. Hoy se instala la Asamblea de Sociedad Civil para elegir representantes en junta nominadora. Y el editorial, administrar y dejar de llorar sobre la leche derramada. Si usted quiere enterarse del contenido de ese editorial y del titular que les anticipé, pues entre a tunota.com. Ya sea ahora mismo viéndonos y leyendo o después que termine frente a frente. Titulares por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda, tarjetas de crédito, débito, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Algunas reglas elementales. Vamos a cortar los tiempos de las respuestas para que participen todos y dinamizar entonces el debate. Así que nadie se me resienta si lo interrumpo o la interrumpo. Vamos a cortar los tiempos de las respuestas. Ministra Dina Mesa, que es concejal del mecanismo, dice que usted está violentando los derechos humanos en esa secretaría. Bueno, con todo respeto para Dina y para todos, son decisiones difíciles, lo decíamos desde un inicio. Es difícil también asumir, llegar en una situación en la que incluso se pensaba que me iba a impedir el ingreso, porque esta es una de las cosas que refiere Dina, y muchas veces una tiene pues que plantarse con la coraza que corresponde, ¿no?, cuando hay situaciones de intimidación, para poder también ejercer las funciones que el cargo y que la presidenta ha confiado en mí. Pero eso no quiere decir que haya una situación de agresión o de violencia. Mire, el término narcodictadura, que es una de las cosas que nos han cuestionado, pues es un término que utilizamos, que se utiliza en los documentos de nuestro plan de gobierno, que la presidenta también ha utilizado y que ya en algún momento, cuando hemos tenido reuniones de consejo, que se nos ha planteado, incluso los otros compañeros concejales han planteado que sí, efectivamente tenemos suficientes elementos, tomando en cuenta el golpe de Estado, el golpe a la Corte Suprema de Justicia en su momento, que permitió una reelección inconstitucional, un fraude electoral, y el último capítulo de esta historia, pues es la extradición de quien ocupaba la silla presidencial por cargos asociados al narcotráfico. Sí, pero lo que ella cuestiona es el trato personal suyo, diciéndole narcodictadores a los trabajadores. No, es lo que yo le he escuchado a ella, que ese trato suyo es el que ella cuestiona. No es el caso, y mire, definitivamente son situaciones difíciles. Creo que es la transición más difícil que se hemos vivido en los últimos 40 años, tomando en cuenta pues toda esta serie de elementos y de tensiones, tomando en cuenta que también la Secretaría de Derechos Humanos se reconstituyó, fue eliminada y después reconstituida, y en algún momento tenía menos de 40 personas y luego volvió a tener cerca de 150 durante el último periodo de la administración de Juan Orlando Hernández. Hay muchas cosas, incluyendo también denuncias de campañas de odio que salían desde la Secretaría de Derechos Humanos, denuncias que pues efectivamente tenemos, que en algún momento también hemos dicho que está toda la documentación que se va a presentar cuando corresponda. Quiero darle algunos datos. Allí, por ejemplo, tenemos en pantalla, no sé si nos pueden ayudar con la información, porque hay cosas que sí me resultan preocupantes y que quiero aclarar. La primera tiene que ver con el cambio del mecanismo y que las personas no tienen experiencia, porque esto también, y con todo respeto, Dina, me parece que es irrespetuoso para un personal que sí tiene competencias, que sí tiene formación. Si me ayuda a poner el Word anterior donde están todas las expertise del personal del mecanismo. Tenemos una licenciada en Trabajo Social que ha sido parte de la Mesa de Mujeres Migrantes, que ha sido facilitadora de grupos de autoayuda, voluntaria de CEMACHE, defensora de derechos humanos. Tenemos un comunicador social que por primera vez en el mecanismo de protección durante los últimos años tenemos periodistas, tenemos comunicadores sociales, consultor asociado en la elaboración de análisis
tenemos que ha participado en la red contra la violencia antisindical, tenemos una licenciada en periodismo, capacitada en asistencia para área social comunitaria, con 3 años de experiencia en procesos de incidencia. Allí podemos ver los nuevos perfiles del mecanismo de protección, si nos ayudan en pantalla, donde tenemos una enfermera incluso para la atención de la línea de emergencia, porque en muchas ocasiones las personas están decompensadas, tenemos 4 periodistas, tenemos abogados, tenemos personal calificado, también abogado defensor de derechos humanos que ha trabajado en Somos CDC, una organización LGTB, tenemos una estudiante de Derecho que ha sido asesora a mujeres migrantes trabajadoras domésticas, que ha trabajado como transcriptora de entrevistas para estudios e investigaciones relacionadas con derechos humanos, abogada con experiencia del Colegio de Abogados en Derecho Procesal y en diversos espacios de capacitación en derechos humanos, que ha trabajado en FIAN. Bueno, y ahí usted puede ir viendo todos los perfiles. En aras del tiempo no voy a ahondar en este tema. Ya va a venir también la viceministra de Derechos Humanos, que es quien ha estado encargada de presidir la Comisión Técnica de Análisis para la reestructuración necesaria de personal. Pero mire, salgamos de este puntito, porque sé que también don Guido tiene que Mire, irse. por allí ve personas, si ven el último perfil, hay alguien que viene del Comité Noruego para el Consejo Noruego para los Refugiados, que viene de CELIBRE para la libertad de expresión, que ha hecho consultorías también en el Fondo de Población de Naciones Unidas, y es el coordinador, y como bien saben, conocen a Carmen Escobar, que es la persona que ha asumido la dirección del mecanismo, y es una defensora, si mal no recuerdo, creo que hasta en el medio de DINA, en el medio que DINA dirige, se hizo referencia que por primera vez tenemos una defensora de derechos humanos como directora del mecanismo, con experiencia en protección. Pero como moderador de este programa, mire, yo no quiero tomar partido porque mire ver por nadie, sino simplemente escuchar para que sea la gente, la opinión pública, que se haga su criterio. Solo quiero dar un insumo. Yo conozco a Dina desde que era estudiante de periodismo, desde antes que se matriculara a periodismo, desde que le ayudaba a la gente del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE. Ha sido una luchadora incansable por los derechos humanos. Igual reconozco la formación que tiene usted, ministra, el buen trato, las relaciones, diciente sin descalificar, al menos en público. Por eso me sorprende lo que Dina dice. Esto más, yo creo que Dina hasta es simpatizante del Partido Libertad y Refundación, si no es que es militante o... No lo es. No soy militante. No soy militante, pero el plan de gobierno de la presidenta me parece fantástico para los derechos humanos. Entonces viene y me dice. Y allí participamos, soy parte de la construcción de ese plan de gobierno. Pero el puntito clave que genera controversia es su trato personal a los trabajadores. Renato, es lo que más ha destacado, el trato personal. Déjeme decirle algo, a veces son temas de comunicación. Otra cosa que se ha manejado es que existe un enfrentamiento con la titular del CONADE, por ejemplo. Déjenme comentarles, ayer estuvimos almorzando con ella y con la representante de la oficina de la alta comisionada, y hablábamos de eso porque si usted ha conocido a la comisionada Blanca Izaguirre, ella también tiene una personalidad pues que puede ser interpretada de diversas maneras. A veces es un tema de personalidad. Yo soy bastante franca cuando hablo, y en muchas ocasiones, pues dependiendo de qué tanto usted me conoce o no, puedo sonarle pues un tanto, no sé si pesada o tajante, y sobre todo cuando una se siente en una situación de amenaza o de coerción de alguna naturaleza. Efectivamente, lo que planteaba Dina, no siento, o por lo menos no es mi percepción, que haya humillado a alguien, pero en algún momento sí he desconocido los cargos que vienen del nombramiento producto de un fraude electoral y de un golpe de Estado. Entonces, en ese sentido, les pregunté a las personas que encontré en la Secretaría, les puedo decir abogadas, porque efectivamente yo reconozco que hasta este momento, tomando en cuenta que hubo un fraude electoral que fue denunciado internacionalmente por violación a los derechos humanos, entonces no podemos reconocer, así como no se reconocía la presidencia de alguien que mediante fraude y uso de las armas y la violación a derechos humanos se quedó en el poder,
Entonces, estos cargos emanados, porque el cargo de ministra y los cargos de viceministra son potestad y nombramiento directo del Poder Ejecutivo. Entonces, no es un maltrato o una humillación que yo le diga, o sea, así como desconocía al presidente hasta el momento de la toma de posesión, así desconozco el cargo, le puedo llamar abogada porque desconozco su cualquier nombramiento emanado de Juan Orlando Ese puntito Hernández. es clave. Usted presume que toda la gente que fue contratada en la Secretaría de Derechos Humanos, en el gobierno de Juan Orlando o en el mecanismo de protección son narcos solo porque fueron contratados claro que en ese periodo. No, por supuesto entonces, que no. Entonces, ¿por qué dice ella que usted los califica a los empleados de narcodictadores? Porque yo siento que aquí ha habido un tema de comunicación y yo entiendo que Dina debe de estar siempre escuchando. A ver, en este momento me encuentro en un espacio de poder al ser ministra. Y entonces Dina tiene la obligación como defensora de derechos humanos de escuchar más a la otra parte que a mí. No, a los dos. Y siento que nos hemos escuchado poco, Dina, y que lamentablemente yo también me he sentido agredida en reuniones de consejo. Lo que pasa es que no creo que este sea el espacio para cuestionarle. Yo le respeto mucho, respeto su trayectoria, pero también déjeme decirle, y esto no es una percepción únicamente mía, es una percepción compartida por los concejales e incluso por otras personas que han estado en calidad de observación, que hay una agresión directa hacia mí. No entiendo en qué momento o si hay alguna situación personal. Yo creo sí en limar asperezas, como le digo, ayer estuve con Blanca Izaguirre. Eso es importante. Estuve con Blanca Izaguirre precisamente para poder hablar del diagnóstico y para poder hablar de la asamblea, que es la otra cosa por la que Dina me ha cuestionado. La Secretaría tiene la potestad de convocar a la asamblea. En ningún momento queremos hacer injerencia, pero el espacio en la asamblea como concejal, tanto de Dina como de Doni como del resto de concejales, venció, está expirado desde mucho antes que ingresara a nuestra administración. Eso no es correcto. Y es necesario renovarlo para poder pasar a la legalidad. Hemos tratado de no generar enfrentamiento interno y por tanto pues hemos respetado, yo misma y ustedes lo saben y deben reconocer que puse a disposición cuando me plantearon que hubo una dictadura en ese consejo y me plantearon que nunca se había querido ceder el espacio de la coordinación, también lo he puesto a disposición y por eso es precisamente que se dio la coordinación a sociedad civil. Yo planteé en algún momento que previo a que se diera ese proceso de coordinación, de cambio de coordinación, se debía hacer una asamblea, así como la asamblea que en este momento donde la sociedad civil se organiza, allí sin injerencia de la ministra, sin injerencia de la Secretaría, y esa fue la reunión que nos planteamos ayer, tanto con Isabel Albaladejo de BACNUD como con Blanca Izaguirre, para abordar, porque también hubo un comunicado del CONADE debido a una convocatoria nuestra, para abordar exactamente cómo debemos proceder para que en el marco del mandato que nos establece la ley de poder convocar a una asamblea de la sociedad civil y debemos garantizar ciertas condiciones que son el espacio físico y las condiciones para que se desarrolle la asamblea. Entonces, en ese marco hemos estado ya en acercamientos con el CONADE, tenemos una mesa de trabajo y esperamos poder lanzar la convocatoria en las próximas semanas para renovar la representación de sociedad civil como es necesario y como también se nos ha pedido desde espacios de sociedad civil. Permítame escuchar al fiscal, que es el presidente de la Asociación de Fiscales, de los fiscales todos del Ministerio Público, es el presidente, y los fiscales también son protegidos por este mecanismo, al igual que comunicadores sociales, periodistas y defensores de los derechos humanos. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes tienen en relación a la gestión que Natalie Rocky hace como ministra en esa Secretaría de Estado? Abogado don Víctor Marín Paz Martínez. Gracias. De hecho, buenos días a toda su teleaudiencia, a todo el panel. La verdad que nosotros es con una gran preocupación, Renato, porque el conocimiento ha sido, desde que llegamos, es ver una actitud de manipulación, de desconocimiento, sobre todo de la ley. La ley misma nos debería estar preocupados por su objetivo principal, que es, como bien usted lo dijo, la protección de operadores de justicia, periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos. Es ahí el objetivo principal de el mecanismo, que es un sistema.
nosotros hemos visto reiteradas violaciones a esa misma ley desde el trato lo hemos observado, pero aún en este espacio no debería ser, desde nuestro punto de vista, el objetivo principal. Es el hecho de que durante estos meses se debió aprovechar que incluso estábamos entendidos de quienes componíamos el Consejo, representantes de la sociedad civil, que estuvieron aguantando y luchando en años anteriores, representantes de organizaciones, y un espacio de entendimiento, de darle mayor relevancia e importancia al tema de defensa. Sin embargo, desde que observamos las primeras violaciones, nos llevó a observar también el hecho de que necesitamos un coordinador, ¿verdad? Fue oportuno la elección de un compañero Doni para que, estando incluso la ministra, desde ahí también se comenzaron a observar aquellos desconocimientos de la norma. Tanto que el día de hoy, tanto convocatorias como decisiones, no pasan por lo que establece la ley que debe pasar por el mecanismo donde estamos los diferentes consejeros, sino que han sido manipulados y se pretende tomar de manera directa, autoritaria, por parte de la Secretaría, cuando todo eso debe pasar por lo que es el Consejo y también por parte del Comité Técnico. Nos preocupa gravemente que personal capacitado para la toma de decisiones, de por medio usuarios del sistema, que son los que peticionan a través de alertas de denuncias lo que es la protección, estén en el desamparo. Y eso es grave porque el tema no se le ha dado, desde nuestro punto de vista, no se le ha dado la debida importancia, porque a este momento, este tema que debería ser de menor relevancia, hace tiempo debería ser solucionado, sobre todo con la intervención del gobierno central, la presidenta Xiomara Castro, y de igual manera incluso hasta la comunidad internacional, porque de por medio están los usuarios del sistema, que es ahí donde es para nosotros preocupante, porque son los que para los que va dirigido y los que deberían estar siendo como el objetivo principal de la ministra, y no del personal o de desconfianza o a quién traigo. Yo sé que el gobierno tiene presiones por pues colocar sus personas que lucharon o que estuvieron en política, pero no llevándose encuentro de esta manera, y eso sí lo hemos visto, porque en una transición que debiese ser la más, si bien la ministra dice que ha sido la más complicada en los últimos 40 años, o por hacer referencia, sin embargo debió ser la más pacífica, porque era compuesta por consejeros de organizaciones de la sociedad civil que venían de sufrir. Es por eso que para nosotros también, a este momento en que estamos, ya debió ser resuelto. Se han hecho alertas, se han hecho a través de medios de comunicación para que se venga la intervención. Nosotros en lo personal, como representantes de los fiscales, nosotros no tenemos nada contra la ministra, más bien al contrario, desde un momento queremos apoyarla, queremos mejorar la situación que nosotros también tenemos como gremio fiscales dentro del Ministerio Público, y que es el espacio más idóneo para eficientar ese objetivo, no lo tenemos. Internamente tenemos problemas dentro del Ministerio Público, porque no se ha aplicado el decreto, el reglamento que es para la protección de los fiscales. Perece, que era, como quien dice, que nos abarca, que nos cubre, de igual manera no está funcionando por cuestiones pequeñeces que debían de ser resueltas a través del diálogo, del análisis de dónde están los actos de corrupción, que por supuesto yo lo escuché y de igual manera lo considero negativo, dónde está que desde una Secretaría Defensora de Derechos Humanos, que es el objetivo, se señale sin establecer dónde están las denuncias, cuáles son los actos de corrupción. Es más, se ha hablado de agresiones de uno y otro espacio, sin embargo no se han materializado en ningún momento esos hechos, porque darle esa connotación pública y de importancia a que miraron una persona que supuestamente venía detrás del carro, es decir,
no le estoy dando la importancia de vida donde debe. Hay muchos más aspectos que nosotros como Asociación de Fiscales quisiésemos llamar, ¿verdad? Por supuesto, la importancia de los que ya mencioné para la solución del diálogo, porque todavía es rescatable y es necesario, porque todo plan de gobierno, toda sociedad debería de darle la debida importancia. Es más, la refundación con la cual se cambian la mayoría de las personas, aun cuando fuese una de las facultades de la ministra y todo lo demás, debióse pasar de manera razonada por el análisis de esa personal técnico y todo lo demás. ¿Tú quieres añadir algo adicional para luego escuchar al abogado Guido Eguigure? Dos cosas. Una de ellas es cómo la ministra me deja aquí como agresora dentro del Consejo. Eso no es cierto. Yo soy directa. Yo no le voy a sobar la leva a la ministra. Le tengo que decir directamente qué violaciones está cometiendo, qué ley está infringiendo, qué tratado internacional. Ella debe conocerlo. El Plan Nacional de Derechos Humanos ya lo señala. ¿Cuál debe ser su responsabilidad? La política pública ya lo señala. Entonces, creo que ella debe más bien juntarnos a sociedad civil para que apoyemos todo el proceso de derechos humanos en Honduras, que ha estado tan deteriorado, tan vulnerable, pero no, lo que hace es una actitud bastante agresiva. Entonces, el compañero Don Reyes, que es el coordinador del Consejo Nacional de Protección, ha sido bastante agredido por ella. Entonces, esas cosas son las que estamos señalando. Como persona, no soy agresora, soy defensora de derechos humanos y por lo tanto señalo directamente. No ando con ningún gobierno sobándole la espalda, no. Señalo la ley, el tratado y todas las acciones de irresponsabilidad y de violaciones que están cometiendo los funcionarios. Nunca me va a ver a mí pegada a un gobierno, nunca, porque soy defensora de derechos humanos. Número dos, no estoy descalificando a los compañeros y compañeras que llegaron al mecanismo. Sí, como dijo la ministra, tienen una trayectoria, han trabajado en otros lados, pero la expertise de protección es diferente. Las personas que se fueron y que debieron haber capacitado a ellas paulatinamente saliendo, si se iban a ir, paulatinamente irse y no abruptamente como la sacaron. Y también desprestigiados y achacándoles cuestiones que los dejan mal parados, pues, ¿quién los va a contratar a ellos? O sea, más bien ese personal debió haberse rescatado en el sentido de ser asesores de ese mecanismo, de las personas que llegaron, porque tienen toda la buena voluntad. Fíjense que a pesar que la ministra los echó de esa manera, ellos tienen buena voluntad, están preocupados por los beneficiarios que quedaron prácticamente en una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, creo que hay que ser bastante sabios en las decisiones y sabias. Creo que el plan de Xiomara hay que respetarlo, el plan de derechos humanos, y creo aquí públicamente, Renato, le pido a la presidenta, denos esa audiencia que le estamos pidiendo desde que llegó a la presidencia de la República como Consejo de Protección. Queremos hablar con usted sobre todas las cosas que se están dando y por eso es que estamos en la exigencia de que el mecanismo sea descentralizado de la Secretaría de Derechos Humanos, para que ningún ministro llegue a interferir en este mecanismo. Debe ser autónomo o desconcentrado, con su presupuesto propio, y de esa forma vamos a evitar todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, yo le pediría a don Guido Eguigure que si en su participación tiene elementos sustantivos de agresiones del personal que fue despedido, de actos de corrupción del personal que fue despedido, nos la exponga esta mañana. Yo sé que para ustedes como defensores de derechos humanos es un tema de suma importancia, pero sé que para la audiencia que ve tantos problemas y que sufre tantos problemas de país, de repente dice, sí, ese es un problema de interés nacional, pero hay otros más todavía de interés nacional. Mire, permítanme, porque aquí las dos partes me pidieron un espacio. Tanto los defensores de derechos humanos, los fiscales, los comunicadores sociales, los periodistas, todos querían venir para exponer estos asuntos. Y yo sé también que la ministra quería exponer su punto de vista en torno al por qué ha hecho esos despidos en la Secretaría de Derechos Humanos. Para mí, esta es una rendición de cuentas
donde pues hay un debate contradictorio, porque los concejales, los que integran este mecanismo, están diciendo que la ministra de Derechos Humanos está violentando los derechos humanos de los trabajadores de la Secretaría y del mecanismo o sistema de protección. La ministra se defiende y arguye que había que limpiar ahí porque el personal no estaba respondiendo a la nueva administración, a su gestión. Pero dice Dina, le van a caer demandas al Estado porque mucho personal fue despedido al margen del Código Laboral. Eso sí, quiero decir algo muy brevemente, si me permite. Después de la pausa, ¿qué les parece? Okay. Porque ya tengo la presión de la producción y luego escucho a don Guido Eguigure. Bueno, vamos a escuchar a don Guido Eguigure. Él es asesor del mecanismo y desplazado de la Secretaría de Derechos Humanos. Aquí yo he escuchado al fiscal Víctor Marín Paz Martínez y a Dina Mesa, concejal de este sistema de protección, pidiéndoles a ustedes evidencias, pruebas sobre agresiones del personal que ha sido despedido, sobre actos de corrupción de estos y las razones por las cuales ustedes dicen fueron despedidos. Por favor. Muchas gracias, Renato. Quiero empezar diciendo que todo cambio siempre genera reacciones y que a veces incomprendidos por unos lados, comprendidos por otros, pero esos cambios son necesarios, ¿no? Y dentro del plan de gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro, los cambios están previstos, ¿no? En ese sentido, yo comentarles sobre el proceso de cancelación que culminó, digamos, en este 12 de agosto. Para ese proceso se nombró una comisión que hizo todo un proceso de evaluación y valoración de rendimiento y de otros aspectos que no puedo tratarlos aquí en este momento, pero se hizo todo un proceso. En esa comisión hay personal de diferentes niveles de la Secretaría y para el mismo proceso que se realizó el 12, que fue el proceso ya de entregar los despidos y esto, se pidió el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo, de Servicio Civil y también del CONADE. Estas personas designadas por estas instituciones estuvieron presentes en todo el proceso. Y quiero solo comentarle, porque yo en unos minutos debo ir al Ministerio Público porque me han citado por este mismo asunto, es que comentarios de parte de personas de estas instituciones se sorprendieron del nivel de agresividad, incluso compararon estos niveles de agresividad con otros casos en otras instituciones que se creía en ese momento que eran como los casos más elevados en ese sentido. Estaban sorprendidos, incluso una persona de la Secretaría de Trabajo casi fue agredida en el momento y estaba casi muy asustada por esa actitud. Entonces, yo debo ir a rendir declaración por este caso porque la Secretaría puso una denuncia por la destrucción de documentos públicos. Eso está documentado, debo ir por esto y voy a... ¿Y con esa destrucción de documentos públicos se pone en riesgo las personas que ya están bajo el mecanismo de protección o que han solicitado? Quiero decirle, Renato, una persona profesional no realiza estas acciones en el momento de un despido. Es decir, a mí me entregan mi despido, yo asumo, puedo decir, lo acepto o no lo acepto, firmo un acta, pero eso no me da facultades para destruir mi trabajo que he hecho anteriormente, ¿no? Entonces, pasaron estas cosas, sé que muchas personas sienten que esto es injusto, es normal, sucede en todos lados cuando uno es despedido, pero también quiero apuntar otro elemento, es que apunta Dina, por ejemplo, el tema de las capacidades. Es cierto, las capacidades se adquieren, lleva algún tiempo asumirlas, adaptarse a las nuevas condiciones. El personal que se contrató tiene experiencia. Quiero ponerle un ejemplo, CIPRODE, una institución que trabaja en derechos humanos, pasó 15 años capacitando policías en estándares de derechos humanos
en el CIP de La Paz, y el día del golpe todo eso se echó al cesto de la basura. De manera que capacidad es una cosa, no es una cosa equivalente, capacidad a voluntad de realizar las cosas. Y aquí nos topamos con una situación que, precisamente por el cambio de gobierno y por un nuevo plan y una nueva forma de ver las cosas, que queremos hacerlas bien, nos topamos con una serie de trabas del personal. Trabas que no le puedo detallar, pero que están documentadas, que impidieron muchas veces cumplir con esas funciones. Y era una actitud premeditada y que estaba boicoteando, digamos, las funciones que se realizan. Y eso no solo en el Consejo, sino también en el mecanismo, sino también en otras áreas de la institución. De manera que el proceso lo que busca es hacer más eficiente el trabajo de la Secretaría. Evidentemente tenemos un proceso para capacitar en cosas muy específicas. Tenemos gente con experiencia en protección que viene del Consejo Noruego. Y ya tenemos la oferta del Programa Pro Derechos de la Unión Europea, y tenemos ofertas de OACNUD también y de otros espacios para apoyar en esa formación específica al personal del mecanismo. De manera que la ¿usted idea... descarta que sea revanchismo, No, que esos absoluto. despidos solo obedezcan En absoluto. al interés de emplear a gente afín, simpatizante, militante o activista del partido? En absoluto, Renato, en absoluto. La intención es en realidad romper con una dinámica que estaba impidiendo cumplir con ciertas funciones, que estaba impidiendo cumplir con los planes de gobierno y con las funciones específicas de cada área. Teníamos una cantidad de problemas en toda la Secretaría. Porque mire, este ha sido un problema histórico y de todos. Es decir, aquí debería haber una carrera de oposición, un examen de oposición. Solo se ingresa a la administración pública cuando el que va a ingresar demuestra que es mejor que el que estaba ocupando determinado cargo. Esa es la oposición que hacen en Europa y en algunos otros países para respetar esa carrera, el funcionamiento de la administración pública. Quiero decirle también, Renato, que todas las personas que entraron han pasado evidentemente por un proceso de selección, por un cotejamiento de los requisitos que impone el Manual de Puestos y Funciones, evidentemente gestionado desde la Dirección de Servicio Civil, y no podemos hacer algo que no pase por todos los requisitos que... Solo denme unos 2 minutos antes que se vaya, porque tú me pediste la palabra. Sí, antes de que se vaya, Guido, el Consejo debió saber de estos despidos. Ya la ley nos faculta para que nos informen de cambios de personal. Sus perfiles nunca los presentaron. Nunca nos han puesto esas comisiones de evaluación que dicen que tienen. Incluso tengo un correo que la misma ministra lo mandó a la Comisión de Reestructuración, donde está Guido, donde les dice que no le han mandado el informe el 15 y ya los despidieron. Entonces, es al que tuve acceso ese correo. Y ustedes lo tienen, que la ministra les pide cuentas de que no les han mandado los informes por los despidos. Entonces, ¿cómo es esto, verdad? Yo a Guido lo respeto mucho, lo he venido... ¿Desde cuántos años nos conocemos, Guido? Y ojalá usted juegue su papel de asesor de verdad, de derechos humanos, y no vaya a quedar mal parado, Guido. Su carrera, durante todos estos años, ha sido muy limpia. Cuídese en ese sentido, porque debe asesorar perfectamente, su nivel de derechos humanos es alto, y le puede ayudar mucho a la ministra. Y a esa secretaría, yo ahí le llamo, ¿sabe cómo le llamo ahí? El reino del terror. Porque hacen mucha humillación a la gente, la vigilan, la persiguen, hay cámaras, nos vigilan a todos los que llegamos ahí, hay cámaras por todos lados, no se había visto todas las cosas anteriormente. Entonces, y lo estoy diciendo porque lo he verificado, soy investigadora, soy periodista, soy concejal, soy defensora de derechos humanos y me interesa mi país. No quiero cuestiones revanchistas en este país, sino que se tome con la debida responsabilidad todas las acciones que se hagan. Guido, lo invito a que por favor tome su rol de asesor de derechos humanos de todo lo que sabe, de toda su experiencia, y le ayude a la ministra y a la presidenta Xiomara Castro. Antes de irse le dejo a la reflexión.
Bueno, ha llegado aquí la subsecretaria en los despachos de Derechos Humanos y son cuestionamientos serios, graves los que dice Dina Mesa, doña Mirta Gutiérrez. Buenos días. Señorita. Señorita, disculpe. Todavía estoy dentro Disculpe, sinceramente. No, no se preocupe. Encantada de estar aquí nuevamente. Me siento mal, ¿sabe? Me siento mal. Pero bueno, ya le he pedido disculpas, me siento mal, pero le escuchamos con atención, que es lo que importa. Buenos días a todo el pueblo hondureño. Yo me quiero dirigir sobre todo a la población ante tanta campaña de desprestigio, ante tanta campaña en contra de la Secretaría. Estamos haciendo un proceso y quiero garantizar que estamos haciendo un proceso bastante fuerte dentro de la Secretaría, pero recuperar la institucionalidad del Estado de Honduras es un proceso que se tiene que tener valor, que se tiene que tener conocimiento, que se tiene que tener la voluntad política, que se tiene que tener además la sensibilidad, sobre todo quienes trabajamos en esa Secretaría por la promoción, garantía y respeto de los derechos humanos. Somos personas que venimos con una trayectoria por la defensa, por el derecho a defender derechos y sobre todo con la mayor sensibilidad porque en algún momento fuimos perseguidos por las estructuras del régimen anterior y eso nos da la sensibilidad y sobre todo hicimos muchos reclamos en aquel momento sobre la Secretaría, sobre cómo funcionaba el mecanismo, sobre cómo brindaba medidas y hoy que estamos acá sabemos perfectamente que este cargo tiene que tener la mayor sensibilidad con los defensores y defensoras y sobre todo con los beneficiarios. Y hemos realizado un proceso bastante intenso en tiempo récord con auditoría, hemos solicitado apoyo de los entes competentes. Ninguna acción que ha realizado la Secretaría pasa por un tema de violación a la ley porque tiene que pasar por la aprobación de otras instancias como Servicio Civil y también pasa por el acompañamiento. Hemos pedido dictamen a la PGR, hemos pedido dictamen a Servicio Civil, hemos pedido dictamen a la Secretaría del Trabajo, hemos pedido acompañamiento, es decir, hemos hecho al Tribunal Superior de Cuentas, hemos pedido auditoría para que se revise toda la gestión desde la instalación del mecanismo que fue a partir del 2015 hasta el 2021, se haga una auditoría de cómo se utilizaron los fondos del mecanismo. Hay que recordar que el mecanismo se nutre financieramente de dos formas. Número uno, a nivel administrativo es la Secretaría la que tiene el mandato de regular todo el tema de personal. Y a nivel de medidas, es decir, las medidas que se les brindan a los beneficiarios era a través de un fideicomiso. Entonces, ¿qué pasó? La política de la presidenta Xiomara Castro dijo cancelación del fideicomiso. Ante eso, la Secretaría, y esto es histórico, es el único gobierno que le ha brindado los 20 millones de lempiras para la aplicación de medidas históricamente en toda la fundación del mecanismo desde el 2015 hasta el 2021. Es la primera vez que un gobierno que se mueve, hemos tenido intensas reuniones con Finanzas, hemos tenido intensas reuniones con ONCAE, con la Secretaría de Transparencia. ¿Por qué? Porque al momento de cancelar el fideicomiso, la ministra Rixi Moncada nos dijo, el mecanismo va a seguir, lo vamos a fortalecer, vamos a brindar el dinero, pero todo debe pasar por una reglamentación y por procesos de manuales administrativos, porque el mecanismo va a ser arropado por la Secretaría de Derechos Humanos. Y ya ahorita estamos presentando dentro de nuestra planificación del POA 2023, que ya aprobó Finanzas, bueno, que está aprobando todo el proceso, nos ha pedido que todo el financiamiento a nivel administrativo y a nivel de medidas va a pasar por los canales que Finanzas establece para que todo dinero que entre sea auditado. Todo dinero, estamos venciendo la corrupción, estamos contrarrestando todas las malas prácticas que tenía el mecanismo. Nos decían, fideicomiso es sinónimo de corrupción porque es dinero que no es auditado por el Estado. Hoy tenemos una administración que tiene condiciones claras. El primero es la transparencia, el segundo es la rendición de cuentas. Primera vez que la Secretaría de Derechos Humanos brinda un informe administrativo, encontramos al mecanismo con 541 lempiras. Las primeras acciones de la ministra, como su responsabilidad, claro,
exigen la responsabilidad del ministerio cuando es de cuestiones de emergencia. Posteriormente ya no les exigen la intervención de la Secretaría en otras cuestiones. Entonces, ante los administrativos nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad porque son los beneficios. Aquí lo que importa, y queremos dejar claro, aquí a quienes nos importan son los beneficiarios. Sabemos que el mecanismo existe en nuestro país porque hubo una política de persecución, de asedio, de asesinato hacia defensores y defensoras por el derecho a defender derechos. Este gobierno tiene una política de respeto irrestricto de los derechos humanos. Sin embargo, tenemos una responsabilidad que es fortalecer, que es brindar confianza, que por primera vez un defensor que llegue a nuestra Secretaría tenga la certeza que no se le va a revictimizar, que tenga la certeza que vamos a tener la sensibilidad de conocer su caso, de acompañarlo, de abrazarlo, de saber que la defensa en este país no va a ser sinónimo nuevamente de muerte. Entonces, el mecanismo surge porque Honduras fue declarado uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos. Por eso surge el mecanismo. Entonces, hoy tenemos la responsabilidad de hacer los procesos como manda la ley y sabemos de nuestra responsabilidad. Y posteriormente, creemos que todas las gestiones que hemos hecho a nivel administrativo, que hemos hecho a nivel de toma de decisiones, lo hemos hecho por el bien de la administración, lo hemos hecho por el bien de recuperar la confianza en la institucionalidad. No es fácil, Renato, venir de un régimen represivo, venir de un régimen que cerró las puertas de la Secretaría a los defensores, que negaba que los casos llegaran al mecanismo. Tenemos un caso del 1 de enero del 2018 que fue presentado en el mecanismo y que lo rechazaron desde el mecanismo. Entonces, capacidad del personal es una cosa, pero no basta, pueblo hondureño, no basta que una persona tenga 10.000 títulos colgados en una pared y que no tenga la sensibilidad de recibir un caso, que no tenga la sensibilidad de saber que esa persona llega con miedo, llega con angustia, llega con trauma, llega con la posibilidad de brindar respuesta y que se le cierre la puerta. Eso no va a volver a pasar en nuestra institución, porque tenemos el mandato de contribuir a que la población sienta que tiene un gobierno y que tiene una institucionalidad que le abraza, que le siente, pero sobre todo que tiene empatía, y eso no cualquier persona lo tiene. Bueno, Mirta Gutiérrez es la subsecretaria de Despachos de Derechos Humanos, rechaza el calificativo de Dina Mesa, la secretaría, como el reino del terror. No, claro que no. En nuestra secretaría se respeta a todo el personal, hemos tenido un trato humano con las personas. Sabemos que no es fácil en términos ideológicos compartirnos. Por ejemplo, en mi subsecretaría yo trabajo con personas de la administración anterior que todavía siguen siendo directores de algunas direcciones que yo tengo, y trabajo muy bien, trabajamos colectivamente, estamos construyendo y además tienen una actitud que me han dicho, por primera vez tengo una persona que me pregunta diariamente cómo voy, cómo me siento. Esa es la política. Todos los días nosotros preguntamos cómo están, qué necesitan, ya les pagaron, cómo movemos finanzas para que se le pague a la gente por contrato. Nosotros y nosotras estamos diariamente teniendo un contacto con el personal, que incluso nos han dicho, nunca nos habían tratado de esa forma, con un sentimiento de acuerpamiento y de interés más allá de un trabajo, sino que, y posteriormente otras personas sí sienten en algún momento distinto. ¿Sabe por qué, Renato? Porque no llegaban a marcar, no llegaban a trabajar. Esa secretaría era una secretaría de paracaidistas que no hizo su trabajo. Esa secretaría se llenó de personas que los colocaban ahí porque la secretaría, y esto es importante, pueblo hondureño, la secretaría se creó con una misión política en el régimen de Juan Orlando Hernández, que era maquillar los informes o lavar la cara del régimen a nivel internacional. Nosotros no vamos a hacer eso, nosotros sí vamos a hacer nuestro trabajo, la rendición de cuentas, decir cuánto hemos avanzado. Montamos un gabinete de derechos humanos donde está toda la secretaría y todos los días
bueno, vamos a sesión este jueves y vamos poniendo, tenemos sentencia, tenemos que cumplir puntos resolutivos, tenemos que cumplir las recomendaciones del EPU, tenemos que cumplir las recomendaciones de los comités que están dentro del sistema regional y dentro del sistema de Naciones Unidas. Estamos montando un sistema que dentro de la planificación de la Secretaría vaya el cumplimiento de sus mandatos. Yo sé que en derechos humanos el Estado tiene enormes desafíos. Exacto. Claro que lo sé, pero es bueno que arreglen las cosas en casa. Estamos dispuestas al diálogo. Es bueno que arreglen las cosas en casa. Sin pistola en la cabeza. Porque... que las ponen ustedes, Mirta. No, claro que no. Las ponen ustedes. Disculpe, yo quiero decir algo, quiero decir algo. Mirta, le digo Mirta, viceministra, porque la conozco desde el MEU. ¿Sabe que yo iba a dormir con ellos? Desde el MEU. MEU, del Movimiento Estudiantil Universitario. En el 2016, Renato, estuve como encapuchada. Hoy estoy como viceministra. Entonces, yo iba a dormir a la universidad. Es cierto, Renato, iba a dormir a la universidad al piso para cuidarlos, para que Julieta Castellano y estamos muy agradecidas, Dina, por todo ese acompañamiento. Pero Mirta, cuando habla, la viceministra, perdón, cuando habla de que se fue a finanzas y que todo está cheque, fue porque en el Consejo amenazamos con ir a las puertas de la presidencial a pararnos, porque habíamos dicho que la ministra nos solicitara esa audiencia, que la presidenta Xiomara nos la diera. La ministra andaba por el exterior, no había nos habían dicho que tenían que suspender todos los carros blindados de las personas que tenían protección. Al día siguiente se convocó un consejo extraordinario y entonces ahí dijimos, bueno, no nos atienden, vamos a ir a plantarnos a las puertas de la presidencial. Hasta las burritas estábamos haciendo y el café. En eso, ese mismo día, pues la viceministra me llamó a las 11:30 de la noche, consiguió por fin la reunión con finanzas, que no la habían conseguido desde hace muchos meses atrás. O sea que no fue un proceso como que sea la Secretaría la que esté interesada. Es que presionamos desde el Consejo porque nos interesan los beneficiarios también. Entonces, ahí vimos una actitud de la ministra de Finanzas, de Rixi, excelente. Esa ministra estuvo dispuesta a dar los recursos para este año y que el otro año por fin no hubiera incertidumbre y que se incluyera en el presupuesto de la Secretaría. Pero fue un proceso de presión desde el Consejo Nacional de Protección. No es que la Secretaría por sí misma lo hizo, no. Acuérdate que me llamó a las 11:30 de la noche. ¿Sabe cuál es el problema, Renato? Que no hay un entendimiento en que tenemos que trabajar y que no importa quién lo haga quién, respondimos, Renato. No, pues sí, pero es que como lo está diciendo, los méritos, si el Consejo se quiere llevar todos los méritos, Renato, como yo le escuché, se los lleve. A nosotros no nos interesa el reconocimiento, no, déjeme decir lo otro, sino que nos interesa hacer nuestro trabajo. El Consejo es necesario que el Consejo se retome, es necesario fortalecer el Consejo, tenemos toda la voluntad política. Yo reconozco, respeto a Dina y si ella quiere llevarse todo el reconocimiento o los consejeros quieren, no hay ningún problema, porque aquí el interés son los defensores, son los operadores de justicia, son los comunicadores, son los periodistas. Eso es lo importante, pueblo hondureño. Aquí lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto, ser abiertos al diálogo. No importa quién se lleve la estrella o el reconocimiento, no nos interesa, nos interesa que el pueblo sienta que tiene un gobierno que lo acompaña. Eso es lo importante. Bueno, no queremos estrellas. Un minuto para ir a la pausa porque me estoy atrasando. No queremos estrellas ni nada, lo que queremos es que se respeten los derechos humanos y que se respete la ley de protección, que nos dejen trabajar como Consejo Nacional de Protección. Sigamos adelante, no interferencia en sociedad civil, porque ahora son gobiernos, Mirta, ahora no está con el MEU, no está en las calles. Ahora, orgullosamente vengo de sí, claro, no, yo no le estoy descalificando, la acompañé en todo ese proceso. Entonces, nos hemos acompañado. Entonces, usted ahora es funcionaria y responsable también. Si usted comete abusos, va a tener responsabilidades penales. Otra cosa, Renato, por primera vez... Termino con el fiscal y luego vamos a continuar con la participación de Mirta. Sí, gracias, Renato. Para nosotros sí es preocupante, porque puedo sacar de las participaciones, si estamos hablando de 20 millones, que la Secretaría no tiene fondos, pero sí 20 millones para el mecanismo,
Sin embargo, ¿quién está tomando decisiones unilaterales y de manera autoritaria? No se está haciendo a través del mecanismo o de lo que la ley establece, que es tomando en cuenta los que formamos parte de ese consejo, que son los diferentes representantes de organizaciones, de la sociedad civil y por supuesto del gobierno. Entonces, estamos escuchando en este mismo espacio de dónde vienen los fondos, que gracias que tenemos 20 millones, sin embargo las decisiones no están pasando por el Consejo, por el Comité Técnico, y esa es una violación de la ley misma. Y mucho peor de la forma en que se está haciendo, de conocimiento público. Y esa falta de aplicabilidad de la misma ley es la que nos tiene a nosotros acuerpando por la forma incorrecta en que se está haciendo. Gracias a Dios, todavía, y gracias a que están bien fundados mis principios, todavía no tengo un doble discurso como lastimosamente se escucha. Porque una cosa es decir, para nosotros lo estamos haciendo dentro del margen del respeto, se está escuchando todo esto, cuando tenemos cartas, exposiciones, denuncias y que lo hemos presenciado, la forma en los tratos, la violación de derechos humanos con los que se ha hecho. Eso es lo que nosotros necesitamos, que haya en verdad un diálogo que solucione esa forma para que el mecanismo pueda comenzar a ser efectivo para los que fue creado. Gracias, fiscal. Voy a leer unos breves mensajes, luego voy a la pausa comercial para retornar ya en la recta final del programa. Me dice el expresidente del Colegio de Periodistas, expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Edwin Romero: cuando yo estuve en el mecanismo, los gremios y sociedad civil decidimos no tomar la dirección porque era difícil incidir dentro del gobierno. Pensábamos que era prudente dejarlo a la ministra de Derechos Humanos para sacar ventaja de su relación con el resto de autoridades de las organizaciones, parte del sistema de protección. Pero la ministra tampoco pudo hacer la incidencia adecuada para el buen funcionamiento del sistema, y ante esa situación decidimos retirarnos del mecanismo. Hablo de la situación de la pasada administración. O sea, el Colegio de Periodistas se retiró del mecanismo de protección. El año pasado, sí. Cuando estábamos, exigimos que se otorgara permanencia a las personas que han sido formadas en materia de protección dentro del mecanismo. Dina es una mujer honorable, comprometida con la defensa de los derechos humanos, y al igual que Doni, han hecho un incansable trabajo en el mecanismo de protección. He sido testigo de eso. Es el mensaje que me llega del expresidente del Colegio de Periodistas, Edwin Romero. Actualmente varios consejeros estamos levantados de esa mesa, casualmente por no estar en un ambiente del cual debería ser. Se levantaron desde el régimen anterior. Mira. Se levantaron en el 2018, hay notas periodísticas cuando se retiró. Infórmese, ellos son asociación de fiscales, el colegio sí se retiró. Sí, bueno, por eso. Miguel Cali me dice: vamos a necesitar una copia o grabación de ese programa, se acepta toda crítica con altura. Ambas, Dina, Mirta e infinidad de periodistas fueron beneficiarias de ese mecanismo. ¿Tú fuiste beneficiaria de ese mecanismo? Sí, pero no funcionó, Renato. La hoy viceministra cuestiona el mecanismo que la protegió, siguiendo la ley de creación y el consejo que hoy se desconoce. Puse la denuncia en C Libre. Quien llevó mi caso fue Kenny Oliva y Edith Tábora, y por ellos siempre me dijo, ¿sabe qué me dijo cuando yo llegué y me hicieron la entrevista? Que yo tenía 20 años. Y en ese momento cuando yo llegué, me hicieron la entrevista, los analistas que están ahorita, bueno, que fueron despedidos. Pero es no la generalidad, me dijo, y ¿sabe qué me sentí yo? Me dijo Eddie, diga reiteradamente que usted es defensora, diga reiteradamente que usted es defensora, porque solo de esa forma, ese mecanismo va a hacer que usted entre como un caso. Y me dieron las medidas mínimas cuando mi riesgo era más de la mitad. Cuando a mí se me allanó, ¿sabe qué? Yo tuve allanamiento de la ATIC con las medidas del mecanismo, y el mecanismo no fue posible de resguardar mi vida en ese momento, y quien me acompañó a mí no fue el Estado ni el mecanismo. Yo llamaba, nunca contestaron. Buenos días, me dice Ricardo Leiva. Si todos sabemos que son de Libre y les están dando campaña política, mientras prime la lucha ideológica y política, escucha, mientras prime la lucha ideológica y política nunca se entenderán. Es difícil que pongan la institucionalidad en primer lugar, porque son personas que se deben y vienen de luchas populares y populistas que no les deja poner la razón primero. Bueno, criterios.
criterios. Andrés Pavón, Antes que se vaya expresidente Guido, del CODE. quisiera Los defensores de derechos humanos son expresivos, solidarios y comprometidos con la causa de las víctimas. Los defensores los caracteriza el alto espíritu de humanidad. Saludos a los panelistas. Renato, antes de marcharme, solo... usted va para el Ministerio Público. Sí, yo voy al Ministerio Público, pero antes solo quiero decir que se está juzgando sin antes dar un espacio para que funcione el mecanismo con las nuevas personas. Es casi, si puede hacer un parangón con lo que se hizo con el expresidente Zelaya, cuando se le juzgó por una intención que tenía de... No, no es se le sacó del gobierno por la intención de reelegirse, lo que no fue cierto, y sin embargo hubo una reelección después ilegal. Entonces ahora se está juzgando el trabajo de la Secretaría y ahora el mecanismo sin siquiera haber demostrado lo que está planteando hacer, de manera que yo pido un espacio. Lo otro quiero decir también, lamentable su comparación. Dina, por favor, déjeme hablar. Yo le he escuchado durante todo el tiempo. Sí, pero no permítame hablar, Dina, por favor, Mirta. Dina, yo le he escuchado durante todo el tiempo y no le he interrumpido. Dele, pero lamentable. Déjeme hablar, es mi opinión. Dele. Les quiero decir que además se está diciendo cosas que no tienen sentido. El trabajo en la Secretaría de parte de las más altas autoridades es un trabajo profesional y de respeto a las personas. No se puede decir que es un régimen de terror, que se está acusando a las personas o maltratándolas. Eso no es cierto, y lo invitamos, Renato, si quiere, cuando quiera llegar allá también. Vaya cuando se estén provocando las cosas. Bueno, vamos a la pausa comercial. Miren, hay debate en la Secretaría de Derechos Humanos, en el mecanismo. Como en todos lados. Como en todos lados, y estamos a la expectativa también de la instalación de la Asamblea de las Organizaciones de Sociedad Civil. La representación propietaria de la sociedad civil se la van a disputar hoy el abogado... José Ramón Ávila. De Azonojo. Y la abogada Marta Dubón. Que viene de la Asociación de Jueces por la Democracia y también de la Coalición contra la Impunidad. Ok, ¿quién? Y de mi pueblo. ¿Quién está con cada quien ahí? ¿Qué saben ustedes? Bueno, son personas que han trabajado... Ambas tienen un gran reconocimiento. Ambas tienen un gran reconocimiento. Ojalá que esa elección se haga de la manera más transparente, es lo que deseamos, y que vayan comprometidos a esa junta nominadora, a evaluar de la mejor posible todas las autopropuestas. Vamos a la pausa, ya estamos en la recta final del Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Estados Unidos solicita decomiso de $39 millones a narco hondureño Freddy Nájera. Repito este titular, el titular de tunota.com, más destacado a esta hora. Estados Unidos solicita decomiso de $39 millones a narco hondureño Freddy Nájera. O sea que esos 39 millones están aquí en Honduras. De narcotráfico, No, Renato. no. Sí, pero diferenciemos, ¿verdad? Claro. Una no, cosa, pero el término, es que el término una no cosa es un titular como este y otra cosa, si es que es así, a mí no me consta. No es así, es decirle a un ex empleado, sos un narcodictador, ¿verdad? A ningún empleado se le ha dicho que es un narcodictador. Yo solo le digo... No, estamos al aire, desplazamiento de onda tropical deja fuertes lluvias sobre estas regiones de Honduras. ¿Cuáles regiones? Yo es que no tengo tiempo para entrar a tunota.com, pero usted, si tiene tiempo, entre para saber qué regiones de Honduras va a llover este fin de semana. Otros titulares de tunota.com: inseguridad y violencia amenaza jornada de vacunación. ¿Qué hará la Policía Nacional? Se pregunta tunota.com. Titulares por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno,
Miguel Calín me recuerda que los cooperantes, la Unión Europea y USAID auditaron los fondos de asistencia técnica que permitieron la formación del personal técnico. Y también tenemos informes de CELIBRE, de COFADE, de CEGIL, me mandan todos y todos decían lo mismo, que coincidían que el personal del mecanismo no solo era inoperante, sino que además absolutamente ajeno a la realidad de los defensores. Muy técnicos fuesen, pero ningún curso te enseña cómo atender a comprender la realidad. Están en los informes anteriores. Hay cantidad de informes. ¿Alguna salida que no para son, superar esto debe haber, ministra? El primer diagnóstico e invitamos, porque la Asamblea Extraordinaria que se ha convocado, basándonos en un artículo de la ley... esa convocatoria. No, es porque ilegal, el artículo ya lo dice, es ilegal. Disculpe, Dina, ¿me puede dejar hablar? Sí, igual que usted me interrumpe, es ilegal esa convocatoria y no vamos a asistir porque se saltaron la coordinación del Consejo que está a cargo de Donis Reyes. No son importa, ilegales. me permita No, pero es ilegal la convocatoria. Ok, terminemos porque ya se había mostrado el artículo de la ley donde se señala que cualquier concejal, me incluyo, puede convocar a una sesión extraordinaria. A instancias del coordinador. A instancias del coordinador. Si me permite hablar, Dina, disculpe, no. El respeto es lo que debe primar. No, igual a usted se lo pido. Esta es una de las cosas que pasa muy frecuentemente en el Consejo y las agresiones que vivimos, pues las vivimos y entendemos que hay también una dinámica que va a ser difícil de cambiar. Venimos de espacios de mucha violencia y es muy difícil construir canales de diálogo. Como le decía, estoy muy contenta que ayer tuve un almuerzo con la representante de la alta comisionada y con la comisionada de Derechos Humanos, porque estamos genuinamente interesadas y con la voluntad política de sacar adelante al Mecanismo Nacional de Protección, decirle al pueblo hondureño que por primera vez el mecanismo cuenta con los recursos, quizá no los suficientes tomando en cuenta la gravedad de la situación de nuestro país, porque aunque el Estado ahora no es el mayor agresor, sin embargo, en la medida que otros actores identifican que las fuerzas sociales, que los defensores y defensoras tienen más cerca la consecución de las deudas históricas, en esa medida también aumentan las amenazas y la agresión. Decirle a los periodistas que por primera vez tenemos periodistas, tenemos comunicadores sociales, tenemos también una enfermera, como le decía, gente capacitada y un acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada, con el Programa de Naciones Unidas Pro Derechos, para formar al personal técnico que vamos a estar en Encerrona durante todos los fines de semana haciendo capacitación, que traerán personal de otros mecanismos y que sí, es lamentable que se haya invertido en personas que, como bien señalan los mismos defensores, que era lo que planteaba la viceministra, que podrían tener mucha formación y se invirtió en capacitarlos técnicamente, pero las y los defensores, que es a quienes nos debemos, les identificaban como sus agresores. Y en ese sentido, pues son decisiones difíciles y es muy difícil, se lo digo, Renato. Para mí nunca pensé que iba a firmar toda la cantidad de notas que tuvo que hacer, pero confío en los criterios técnicos de la comisión, que la presidía nuestra viceministra, la integraba Guido Eguiguren, la directora del mecanismo, asesor legal, el secretario general y diversas instancias para poder tomar decisiones difíciles pero necesarias en aras de recuperar la institucionalidad. Gracias. Bueno, son las 8:59, no me queda más que instar a todos a dialogar, a primar el diálogo, sí, a primar el diálogo, sin campaña de desprestigio, con a mucho primar el diálogo, porque la próxima vez que nos reunamos aquí es para hablar de las políticas sobre derechos humanos y los enormes desafíos que tiene el Estado de Honduras, pero tienen que arreglar las cosas en casa y las cosas las tienen que arreglar con respeto a la ley y diálogo. A todos muchas gracias, buenos días.